saludarles a todos una vez más. Por la fe también saludamos, gracias al Señor, a la cantidad de hermanos que es evidente que andan de vacaciones muchísimo, pero nos alegramos por eso y es nuestra intención, como siempre hablamos de esto, el perseverar en hacer la voluntad de Dios, y aunque hay vacaciones y muchos muy bien merecidas, no vacacionamos de la vida del reino de Dios. Hay muchas cosas que están aconteciendo en medio de nosotros que requieren de una rápida intervención de parte de la palabra directora del Señor, del Espíritu de Dios para nosotros. Las cosas que están aconteciendo en el mundo entero, este vuelco que hay hacia la filosofía o la ideología anti-Dios, que ya es inevitable no reconocer. Es algo que abiertamente se ha levantado en contra de Dios, definitivamente. No es solo un asunto de política, hay una filosofía, hay una ideología que está pretendiendo alcanzar las naciones, y en cada una de ellas estamos nosotros, los hijos de Dios, y de acuerdo al contexto donde nos toque vivir, tendremos que, primero que todo, tener una respuesta para nuestra sociedad, y para eso primero tenemos que estar claros nosotros. Entonces hoy el contexto de lo que le quiero compartir es en honor a lo que he visualizado que ha estado ocurriendo en el mundo entero. En Bolivia está prohibido hoy día predicar el Evangelio. Los primeros pastores ya están presos por causa de la predicación. Alcanzó a circular, la verdad es que no alcancé a confirmar si era real o no, pero alcanzó a circular un par de minutos, por lo menos un video en Facebook, donde habían asesinado a un pastor en Bolivia. Lo mostraban ahí con una bala, primero estaba agonizando, tenía una bala por lo visto cerca de la espalda, y lo que mostraba el video era que después se supone que se lo llevaron a un lugar, a un hospital para atenderlo, pero lo entregaron aún más dañado de lo que se veía al comienzo. No estoy seguro, no alcancé a confirmar si es real o no, porque a veces también hay mucha especulación y hay que tener cuidado con esto. Pero lo que sí está claro es que en Bolivia ya está prohibido predicar el Evangelio, que en nuestro país hasta el día del día viernes pasado quedó tan avanzada la legislación de la ideología de género que es muy probable que en nuestra nación se superponga el Estado encima de incluso el derecho preferente que hoy día tiene o tenía la Constitución de nuestro país, el derecho preferente de los padres para poder educar a sus hijos según su ideología, según sus creencias. Eso está a punto de cambiar rotundamente en nuestra nación. Eso significa que va a haber una especie de... el Estado va a pasar a ser prácticamente de padre de los niños, e incluso la temática como nace todo esto es por el cambio de sexo de algunos niños, que tenemos todo un debate tremendo. Bueno, han inventado un debate tremendo, en realidad no hay mucho que debatir. El Señor creó al hombre y a la mujer y punto. Las personas que tienen algunas disfuncionalidades al respecto, el Señor también tiene una manera de cómo abordarles. Nosotros sentimos y sabemos que es un camino con retorno, que muchas personas, incluso en la historia de nuestras propias filas, han testificado de que se puede revertir la homosexualidad, el lesbianismo, y que en la mayoría de los casos era más bien un aspecto de su alma o su psiquis dañada, pero no necesariamente como se está pretendiendo hoy día imponer una ideología de género. Su propio título ya dice que alguien pensó en ordenar ideas para llegar a una conclusión. El punto es que eso está ocurriendo en nuestro país, eso está casi ya al borde de la aprobación completa. Eso significa que a partir de un par de semanas más en adelante, la educación de los niños de nuestra nación va a cambiar a tal extremo
que en algún momento determinado el Estado va a pasar a tener, aún por esas esferas, aún más poder que los padres para poder elegir cómo educar a los hijos. Esa es la realidad en la cual estamos inmersos hoy día. Por lo tanto, la predicación del Evangelio también tiene que salir a dar una concreta directriz, qué es lo que dice el Señor, muchísimas gracias, qué es lo que dice la palabra del Señor, qué es lo que debemos decir los cristianos y definitivamente los seguidores del Señor, los hijos de Dios en esta sociedad, cualquiera sea la latitud de donde estemos viviendo, tendremos que asumir nuestra fe o renunciar a nuestra fe. No hay términos medios en esto. Nunca el Señor nos mintió, nos dijo que el camino era estrecho, el que lleva a la salvación, el camino amplio te lleva a la perdición derechamente. Pero hoy día quiero compartir con ustedes algunos conceptos que encontré varios de ellos que me parece que son importantes. Primero que todo, se habla mucho del Estado, de la religión, por otro lado estamos nosotros los hijos de Dios con la idea del reino de Dios o lo que es el gobierno de Dios, o es en alguna medida cómo es que el Señor quisiera ordenar las sociedades. Y quiero partir en este día con Mateo capítulo 22, del verso 15 en adelante. Saquen sus Biblias de papel, electrónicas, y cuando lo tengan, por favor, me avisan para que vayamos juntos en la lectura. Mateo capítulo 22, del verso 15 en adelante. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Dice el verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. La mayoría de las veces que nosotros hemos escuchado este texto, hemos escuchado solo el texto. Me refiero al dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la conclusión, sin ponerla en ningún contexto, es: no hay que meterse en política, no hay que meterse en ningún tipo de controversia o contingencias sociales, porque ahí está, las cosas que son del César y las que son de Dios son de Dios. Y asumimos por muchísimo tiempo que las cosas que son de Dios es el culto, hacer cultos, reuniones, alabar a Dios. Y entonces con el paso del tiempo, la gente en nuestras sociedades y naciones nos asocian con el tipo de personas que nos encerramos en un lugar a cantar, a alabar a Dios, a disfrutar al Señor, pero que no tenemos ninguna opinión hacia la sociedad. Y es el primer paradigma que yo quisiera romper por la misma Escritura en esta mañana en medio de nosotros. Porque la pregunta completa es, primero que todo, recordemos cómo nace el texto. Dice: se juntaron los fariseos y aunque eran enemigos de los herodianos, parece que los herodianos, no está muy claro en la historia bíblica quiénes eran, pero por lo visto era una especie de partido político que querían que obviamente volviera al poder Herodes. Entonces era una especie de... en este instante fueron como un frente amplio, para no usar el término contingente nacional, podrían malinterpretarse. Fueron como un conjunto de personas que se reunieron para ir en contra de la idea de Dios. Cualquier asimilación con la realidad hoy día cotidiana es una coincidencia, pero desde ese tiempo estaban como más o menos ya pensando en ideologizar cómo hacer y poner tropiezo al mensaje de Jesucristo.
Entonces los fariseos, quienes eran, ustedes saben, como todos nosotros, muy entendidos en la Torá, en la ley, y bien alejados en realidad del espíritu de la Torá, pero ellos inventaron muchísimos mandamientos más. No querían nada con Jesucristo, no lo reconocieron jamás como el Mesías. De hecho, fueron los artífices más mayoritarios en realidad para provocar que lo crucificaran. El asunto es que se juntaron con estos herodianos y la primera motivación que tienen es cómo sorprenderlo en alguna palabra, en algo que haya dicho. Lo que él ha planteado tenemos que escucharlo y empezar a ver cómo lo hacemos para hacerlo entrar en una contradicción. Pero como todos los personajes líderes mandan a los discípulos, ¿no? Ellos no van, queman a los otros. Hay muchos discípulos hoy día que hablan en nombre de maestros que están ocultos, que están escondidos. Los gobiernos en realidad tienen caras visibles, pero los que realmente gobiernan muchas veces están en el ocultismo directamente, derechamente en el ocultismo, ni siquiera en un ocultismo ingenuo, sino que completamente premeditado. El asunto es que enviaron a estos discípulos y primero viene la salamería. Primero, como decimos en Chile, un sobar el lomo al Señor. Sabemos que eres amante de la verdad. Tú eres grande. Ojo, no todas las palabras lisonjas y lisonjeras son la apertura a una gran amistad. Muchas de ellas tienen que ver con cómo te quieren manipular. Tú eres amante de la verdad. ¿Cuántas veces hemos tenido políticos aquí mismo diciendo, cuánta es el tremendo aporte que ha hecho la iglesia a la nación, y nos asocian con los barrios marginales, con los que salieron del alcoholismo y la drogadicción, pero nosotros tenemos mucho más que decir que solo eso. Ya demostramos que somos personas, por la capacitación del Señor, por la causa de que el Espíritu de Dios mora en la iglesia, tenemos el poder de la restauración, por eso hay tanta demostración, pero no nos dedicamos solo a eso. Si esa fuera nuestra labor, entonces ya tendríamos que estar en el cielo, porque los barrios marginales están llenos de iglesias, están llenos de la contingencia permanente, ¿cierto? Están en la contingencia permanente todos los hijos de Dios, en las cárceles, etcétera, en todos los lugares de dolor. Pero eso no quiere decir que en el barrio alto no necesiten a Jesucristo. Muchos de ustedes en el barrio alto pueden dormir drogados con drogas más caras, se pueden embriagar con licores y destilados más caros, pero al final el vacío lo tienen igual. Usted también necesita al Señor Jesucristo. Bueno, tú eres amante de la verdad, enseñas la verdad, el camino de Dios. Ustedes todo lo que dicen es tan lindo, cómo nos hablan de Dios. Bueno, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús primero conoció la maldad de ellos y les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Tus palabras lisonjeras no me conmueven, no me siento más grande, no estoy en otro lugar espiritual porque tú me estás diciendo que somos personas que hablamos la verdad, que seguimos el camino de Dios, sino que lo primero le dijo, ustedes son unos hipócritas. Pero ahí va la respuesta que yo la encontré magistral y que nos deberían traer bastantes conclusiones que necesitamos hoy día para nuestra vida como hijos de Dios en el día que estamos viviendo. Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario que equivalía en realidad casi al trabajo de un día de un jornal en ese tiempo. Así que un día de trabajo era lo que se debía dar como tributo para reconocer la autoridad del César. ¿Por qué rebuscaron tanto esta pregunta? La pregunta tiene que ver con, primero, la mirada que alguna tendencia filosófica tenía de las profecías de Israel, esperando un Mesías, les hacían creer que ellos deberían estar esperando el Mesías es una especie de rey o presidente que debía tomar el reino de los cielos. Para muchos debería ser como patente de manera inmediata. Recuerdan que incluso a Jesús los propios discípulos le hacen la pregunta en Hechos capítulo 1, ya aparece la inquietud que estaba como en la sociedad del mundo de Israel. ¿Vas a restaurar ahora el reino? Y eso significaba la pregunta, ¿vas a tomar la presidencia ahora? ¿Tú vas a ser el rey de Israel?
vas a gobernar ahora, la vara de hierro viene ahora, como está profetizado por los profetas antiguos. Entonces Jesús da una respuesta que no le da satisfacción a estos que andan buscando el poder político solamente. Le dice, mira, no les toca a vosotros, eso es en capítulo 1 de Hechos, no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, dice, sino que mi Padre en su sola potestad sabe cuándo vendrá el día, dando a entender que el reino de los cielos, primero que todo, tiene una manifestación espiritual, lo que no significa, bajo ningún punto de vista, escapista. El reino de los cielos, primero que todo, se manifiesta espiritualmente porque la transformación que quiere provocar el Señor en nosotros es desde adentro hacia afuera, es decir, uno a uno primero, y después ir tocando la familia, las sociedades, las ciudades, las naciones, pero no al revés. Y eso está archicomprobado en la historia. El hombre, durante todos los siglos de su vida, con distintas tendencias ideológicas y filosóficas, ha querido abordar la transformación de sus sociedades solo desde el exterior. Entonces hoy día están en la transformación de la sociedad chilena y de las naciones en realidad mundialmente, pero sigue siendo con el error que ha cometido toda la vida la humanidad, externamente. Entonces, para que sea desde el exterior tienen que ponerse leyes mordaza, que los que pensamos diferente no tengamos derecho a hablar, leyes mordaza que incluso amenacen con muerte, con persecución, con cárcel a quienes no pensamos como ellos porque hablan del odio, pero al final de cuentas quienes están más llenos de odio son aquellos que por causa de su idea son capaces de matar a los demás. Nosotros no estamos por la muerte de nadie, dijo el Señor en su mandamiento, no matarás, no asesinarás. Así es que aún las personas que no piensan como nosotros, bajo ningún punto de vista, no deseamos, ni anhelamos, ni vamos a trabajar por su muerte, pero sí para que vivan en Cristo Jesús. Y entiendan que este no es un asunto político, hay muchos homosexuales hoy día, hay muchas lesbianas que están manipulados por sectores ideológicos que les han hecho creer que ellos son una especie de humanidad diferente. Ustedes son tan hombres y mujeres como Dios los ha creado desde el comienzo y tienen todo el derecho a conocer a Dios y tienen todo el derecho a decir si se quedan con Dios o si rechazan al Señor. Esa también es una decisión que les compete a ustedes, pero en el instante en que el Señor reconoce en su respuesta de cuál es la imagen a la cual ellos le deben obediencia y cuál es la circunscripción de la imagen, si se dan cuenta, aquí aparece la primera división que hay entre iglesia y Estado, como hoy día se habla, pero la perspectiva no es como nos están vendiendo hoy día. La división que hace Jesús es, den al César lo que es del César, y la imagen que simboliza la autoridad del César nos da a conocer qué tipo de gobiernos plantea Dios que debe tener el hombre y el tipo de gobiernos que plantea Dios en los cuales Él no va a participar porque le dejó esa soberana potestad al hombre, es que se autogobierne. Que el hombre escoja con Dios y con su sabiduría una forma de hacer sociedad, una forma de establecer que los valores del reino de Dios, que todo lo que son las ideas del reino de Dios en el ejercicio de la autoridad y el poder, que los hombres le den representatividad a esa dirección de Dios, generen y forjen sociedades que tengan el privilegio de haber pensado ellos mismos, ¿cierto?, cómo darle continuidad a estos valores y a estas direcciones de Dios. Dios postula a un autogobierno, por eso hay sociedades hijas de Dios, hijos de Dios, que son diferentes en algunas prácticas, que son diferentes en distintas naciones, pero Dios le ha dejado al hombre esa potestad. Entonces el Señor nos está diciendo, cuando dice, den al César lo que es del César, le está diciendo a la humanidad, le está diciendo a las sociedades, que el gobierno que escojan las sociedades es el gobierno que ellos merecen tener. Amén. Tenemos los gobiernos que nosotros escogemos. Por eso es que por mucho tiempo no votar fue una de las grandes trampas que pusieron, porque sí hay que votar. No como político, no como un instrumento útil de los políticos, sino como una persona que tiene criterio del reino de Dios. Y aunque por mucho tiempo hemos escogido el mal menor, pero aún así es nuestra responsabilidad, porque el Señor dijo que al César hay que darle lo que es del César. Lo dijo Jesús. Ok. Y después dijo, y a Dios denle lo que es de Dios. Y si el Señor usó
el tema de la imagen del denario, la imagen que tenía el rostro del César, entonces también nos está diciendo, junto con este mismo ejemplo, que la imagen de Dios está en su creación y que lo que es de Dios se le debe dar solo a Dios. ¿Dónde está principalmente la imagen de Dios? En el hombre y la mujer. Por lo tanto, el hombre, el Señor Estado que quieren hoy día elevar al extremo que se torne en el padre de todos los padres, es la gran mentira platónica con la cual desde hace muchísimos años ya vienen desarrollando una ideología a través de la educación. Dewey, que es conocido como el padre de la educación moderna, ha tomado la filosofía platónica que Platón plantea esto en uno de sus escritos, que el padre, en realidad, los padres no deberían tener ese derecho preferente, así que los políticos de ahora, nada nuevo bajo el sol. Esto lo hemos escuchado hace muchísimos años, conocemos de dónde vienen todas las raíces de sus ideas y queremos decirle a ustedes, no nos convence, ya es hora de que escuchen la voz de la iglesia, no como religión, sino como la voz profética de Dios que les va a decir, a Dios solamente le pertenece lo que es de Él, la imagen del hombre puesta en el hombre y la mujer, la plenitud de quién es Dios y cómo Él se ha dado a manifestar a las sociedades. Ustedes no lo pueden tocar porque es creación de Dios, es pertenencia de Dios y a Dios hay que darle lo que es de Dios. Entonces nos sentimos con todo el derecho en Dios para seguir hablando esto y para seguir haciendo proliferar la verdadera palabra profética, que no es solo decir lo que dijo Isaías, lo respetamos poderosísimamente, pero hoy día es lo que el Señor está hablándole a las sociedades a través de sus siervos, a través de sus ministros, a través de sus pastores como nosotros, y le vamos a dar a Dios lo que es de Dios, porque así como dijo que la imagen del denario en donde estaba César era para lo del César, la imagen de Dios en el hombre dice que la propiedad del hombre es Dios, su único creador y dueño. Así es que vamos a hacer un recuento. El Señor opina que los hombres deberíamos buscar un sistema de autogobierno. Yo no sé si eso se llamará democracia. El autogobierno que consiste en poner a Dios en primer lugar. Y este es el problema que la mayoría de las sociedades tienen. Después de Dios, socialmente hablando, viene el hombre en el orden de Dios. Pero hoy día nos quieren torcer ese ejemplo, ese ordenamiento y quieren poner, bueno, a Dios lo quieren sacar ya definitivamente, para muchos como Nietzsche, que él lo mató en su mente, dijo, bueno, Dios se murió loco como muchos hoy día que andan chocando con asteroides y cosas así. Quiero decir que en realidad hoy día la gente quiere sacar a Dios, quiere poner al hombre en primer lugar y después al Señor Estado. Y aquí estamos claramente escuchando a Jesús diciendo que no es propiedad del Estado decir cómo es que el hombre debe definir su propia identidad de quién es y cuál es el camino de Dios. Es Dios el que ha trazado el camino del hombre, es Dios el que ha trazado el camino de la mujer, es Dios el que ha trazado el camino de la multiplicación a través de esta maravillosa diseño que se llama matrimonio, familia. Y como dijo Alberto Motesi en alguna de sus exposiciones, si estas personas que hoy día postulan pueden demostrar que la idea es tan natural que si juntáramos solo hombres homosexuales no podríamos tener una sociedad que se multiplica porque son incapaces de generar vida. Si juntáramos solo lesbianas, entonces podrían con ello también darse súper clara el entendimiento de que no lograrán multiplicar y llenar la tierra, porque el diseño de Dios, a Dios lo que es de Dios, la familia, la multiplicación del hombre y cómo es que Dios quiere que las naciones proliferen y fructifiquen es como Dios lo diseñó, punto. Así que aquí estamos más que dispuestos a seguir diciendo, el Señor es Dios, Él es el creador de todo lo que existe y no estamos amedrentados porque pretendan poner leyes mordaza. Si ustedes le van a dar persecución a la iglesia en Chile, les quiero decir, creceremos mucho más que antes. Cada vez que se reprime una idea, cada vez que se reprime a un grupo que tiene, sobre todo a la iglesia de Dios, cada vez que eso viene, entonces se despierta el verdadero
espíritu de quién es la iglesia, la verdadera motivación de por qué existimos. Dejamos de lado la religiosidad, dejamos de lado la superficialidad y nos dedicamos a buscar a Dios solamente, al Señor, a llenarnos con su espíritu, a mirar las cosas como es que Él las está mirando. Y en el nombre del Señor no vamos a renunciar, aunque hoy día nos amenacen con un montón de leyes que pueden ser reivindicativas, pero para las tinieblas. Nosotros somos hijos de luz y estaremos alumbrando en la medida que el Señor nos permita. Aleluya. Miren, y diciendo en Mateo capítulo 3, verso 2, cómo es que el Señor plantea que el hombre debe acercarse al reino de los cielos. Porque estamos hablando del gobierno de los cielos. Y lo primero que plantea, dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer paso para acercarse a Dios es que mientras tengamos este diálogo en donde vamos en dos direcciones, nosotros miramos en unas marchas que estuvimos, me acuerdo, con el Bus de la Libertad, mirábamos el odio con el cual en realidad están manipulados mental y emocionalmente muchos de ellos. Ellos son violentos, están dispuestos a ir en contra de todos los que ellos consideran que a ellos los odian. Ellos no odian, no sé qué harán, aman, demuestran su amor a piedrazo, a grosería, no son incapaces de mantener en realidad una conversación que le vaya a dar algún tipo de peso, no tienen, porque están manipulados, ¿ves? Envían a sus discípulos, pero los que están en la ideología nunca se queman. Hay muchos de ellos que son instrumentos útiles solamente de los ideólogos que ni piensen ustedes que solamente quieren quedarse con la idea de pervertir la sexualidad del hombre. Esto tiene un camino aún más largo hacia donde está transitando las tinieblas, el transhumanismo. Es donde ellos quieren tergiversar completamente al hombre, le quieren dar se quieren hacer dioses y combinar no solo la genética, sino quieren combinar la inteligencia artificial, la cibernética y crear un nuevo hombre para las próximas décadas. Y hacia allá es donde ellos están caminando. Por eso hoy día están trabajando en romper los paradigmas que hacen que el hombre tenga su identidad firme. Bueno, pero el punto de partida es este. Dice el Señor que Él tiene una manera. El reino de los cielos no es que no exista. El reino de los cielos no es que no esté presente. El reino de los cielos está aquí, está ahora, está en medio de nosotros. Pero no todos lo ven. ¿Por qué no todos lo disfrutan? Porque hay un paso previo que el Señor dice que el que entre al reino de los cielos tiene que arrepentirse. Y el arrepentimiento no es sentir culpa solamente. El arrepentimiento, techuvá en el original, arrepentimiento, en hebreo techuvá significa volver al origen. Es decir, el punto de partida es Dios. El Señor dice: yo soy el origen, yo soy el principio, yo soy el final. El que quiere arrepentimiento, el que quiere disfrutar y vivir el verdadero arrepentimiento, lo primero que debe reconocer: Dios es mi creador, Él tiene un sentido de propósito conmigo, Él tiene un sentido de destino conmigo y yo quiero partir desde ese comienzo. Jesús, Él vino a morir por nuestros pecados, Él dio la vida para que aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, como lo dijo su propio Padre a través de Juan en capítulo 3. Pero el arrepentimiento nace en primer lugar desde lo personal. El reino de los cielos es expansivo, es poderoso, pero las masas no lo ven. El reino de Dios está lleno de autoridad, el reino de Dios está avanzando todos los días. El reino de Dios, el gobierno de Dios, la manera en cómo Dios rige todas las cosas, sigue avanzando, pero solo en aquellos que han abierto la primera parte de la puerta, es arrepentidos. Es decir, reconozcan a Dios como el origen de todas las cosas, dejen la manera que tienen de vivir, que es del mundo, como decimos nosotros, entendiendo que ese es un universo creado especialmente por el alma que no conoce a Dios. El mundo y sus deseos pasan, pero ¿qué es el mundo? El mundo en realidad es todo el universo creado por el hombre en pecado. Por eso es que ellos ven lícito, ni siquiera se escandalizan en pensar que abortar hoy día es como clever. Abortar, no, somos una sociedad libre, somos dueños de todo. ¿De qué son dueños? De nuestro cuerpo, no son dueños de su cuerpo. De la salud que disfrutan es porque el Señor tiene misericordia de ustedes y de nosotros. De los días que disfrutan, del ensanche que disfrutan, eso es todo lo que la misericordia de Dios hace. Dice la Biblia que el sol sale sobre justos e injustos.
Y hay muchos injustos viviendo bajo la tutela de Dios, aunque ellos no lo reconozcan. El Señor es Dios. Él es el Creador y el Señor está esperando que el hombre se arrepienta y lo reconozca desde el comienzo como el Señor, el patriarca como el generador, el originador de todas las cosas. Ahora, me llama la atención, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no vamos al reino, no andamos buscando el reino de los cielos. El reino de los cielos vino a nosotros en la persona de Jesucristo. Dijo: yo soy la puerta. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que por mí entrare será salvo. Así es que hay que entrar por la puerta correcta, que es Jesucristo, al reino de los cielos. Y una vez que hayamos entrado por esa puerta primaria, y también el último, porque Él va a estar siempre presente, entonces nosotros viviremos bajo ese gobierno, entenderemos las cosas como Dios las entiende, y vamos a crear y criar a nuestros hijos y crear nuestro entorno de acuerdo como dice el Señor. Así que esto es, por así decirlo, de lo particular a lo general. El reino de los cielos no se puede entender si tú no tienes una explicación o no tienes un encuentro primero que todo personalmente con el Señor. Pero eso no es todo, ese es el comienzo. El reino de los cielos, el gobierno de los cielos, el gobierno de Dios, solamente lo entenderás cuando el rey sea el rey de ese reino. El reino, tiene un rey. Cuando ese rey se hace rey de tu persona, entraste al reino. Y el reino te rige, incluso el reino te corrige. El reino te va a decir: hay cosas que no están correctas, hay cosas que debes cambiar. Será el Espíritu del Señor el que hoy día hace esa obra y el que te va a guiar a toda verdad, te va a guiar a toda justicia. Y no solo te va a guiar, sino que te va a dar capacitación. Él va a inyectarte la vida de su reino. Dijo Jesús en Juan capítulo 7, verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que no solo tendrás una experiencia personal de arrepentimiento, sino que el Señor te va a dar una improntación de su espíritu, de su vida. Tú vas a recibir la vida de Él para que no tengas la idea de que estás siguiendo una idea mental. Nadie te lavó el cerebro. Nadie te dijo, nadie te está manipulando. Es el Espíritu del Señor el que vino a hacer una morada en ti. Por eso los que no conocen esta experiencia lo tildan como fanatismo, lo tildan como algo que no pueden entender, porque mientras ellos no traspasen y pasen por la puerta, tendrán el entendimiento de las tinieblas solamente sobre ellos. Y el conflicto hoy día está así de duro. Son los hijos de la luz versus el reino de las tinieblas. Punto, se acabó, ya no hay más términos medios, ya ellos también están emplazando, están golpeando la mesa, y también los hijos de Dios es hora de que empecemos también a golpear la mesa y a decir: esto es lo que dice el Señor, este es el Dios creador de todo lo que existe, Él es dueño del hombre, no son los hombres dueños de sí mismos, y rendirán cuentas. Y si no se quieren arrepentir, si no quieren volver al origen, entonces también deben saber que hay un infierno, que hay una condenación eterna, pero también hay un cielo eterno y hay una bendición eterna para aquellos que tengamos el encuentro con el Señor. Amén. Aleluya. Entonces, los días que vienen son días vertiginosos. Vienen días radicales. Vienen días donde algunos saldrán arrancando de la iglesia y de la congregación, y vienen días donde nos asombraremos de aquellos que a lo mejor pensamos, nunca creímos que iban a ser tan fieles, y ahí están, y a lo mejor nos sorprenden que algunos salen arrancando a la hora de la persecución. Pero hay algo que está claro: nunca el Señor ha abandonado a sus hijos, nunca ha abandonado a su pueblo. Viene un tremendo avivamiento, conoceremos el poder de Dios en acción, miraremos lo que en 1909 en Chile, caminando por las calles, los hombres, las mujeres que fueron perseguidos por causa de predicar, miraron el respaldo del Eterno. Así será en nuestros días, miraremos a Dios en acción. Aleluya. Ya es hora de que la iglesia imponga las manos sobre la nación. Ya hay muchos hospitales llenos de la injusticia, llenos de toda esa alma perversa que está lucrando a través de la enfermedad, la farmacología, que no le interesa sanar a la gente sino mantenerla enferma. Ya es hora de que la sangre de Jesús, el Dios que ha dado la vida para ser sanos, empieza a manifestar su glorioso poder. Y ya es hora de que la iglesia destape el poder del Señor. Aleluya. Entonces vienen días intensos,
Vienen días donde no seremos capaces de sostenernos humanamente hablando. Tendremos que depender del Señor, tendremos que depender de la llenura del Espíritu. Se acabó el hermano ofendido porque no lo saludaron. Se acabó el hermano que no me llamaron por teléfono y no me gustó tal cosa. Y considero porque todo eso ya no suma para los días que estamos viviendo, porque el tiempo ha cambiado. Es otra la temporada que tenemos con Dios, es otra la temporada que tenemos con el Eterno. Y quiero decirlo como corresponde, es otra la oportunidad que tenemos con Dios. Dios nunca ha sido un perdedor. Aunque nos quieran disfrazar toda una idea y un panorama de que es desastroso, Dios es victorioso, Dios es vencedor, pero el que quiera disfrutar de esa victoria va a tener que hacerlo al modo de Dios. Todo lo que es el lastre, todo lo que no corresponde, el pecado, lo oculto, lo que nos desautoriza delante del reino y el mundo espiritual, una vez que eso salga, entonces el poder del Espíritu hará grandes cosas en medio de nosotros. Así será. Ya no basta con cantar lindo ni predicar duro o fuerte. Ahora viene la demostración, el sermón que es la vida. Ya no basta con tener incluso algunos canales de YouTube, no basta, ya es la hora de sustentar esto con quienes somos, no qué hablamos. A mí me emociona esto, hermano. Me emociona porque siento, ¿y si todos nos convertimos al Señor? O por lo menos ya el filtro va a dejar a los que realmente quieren y aman al Señor, que tienen la motivación de ser como el origen, como su originador, que es nuestro Padre Celestial. Entonces no tendremos espacio para tanta pérdida de tiempo que hemos tenido con gente que está ofendida por necedades. Necedades, tonteras que no valen la pena. Si al final de cuentas la pregunta es, ¿quiere servir a Jesús o no? ¿Le va a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Termino con esto. Dijo el Señor, en la respuesta que le dio a estos discípulos manipulados y enviados, dijo que la imagen, dice que a nosotros, la imagen que ha puesto Dios en el hombre, que es el mismo, nos dice que tenemos la responsabilidad de no dejarle la responsabilidad a otros para que eduquen a nuestros hijos. No es responsabilidad y tampoco autorización divina para que ellos lo hagan. Lo que esto va a implicar son cosas fuertes, pero es hora de, todos los sermones que nos hemos aleonado aquí, es hora de demostrarlo. Amén. Yo espero que no tengamos que pasar por cosas difíciles, pero si vienen, el Señor siempre estará con nosotros. Y espero que usted no se acobarde y yo tampoco, que el Señor nos dé su espíritu de valentía, de amor, de dominio propio. Pero le vamos a dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? La familia, los hijos, la multiplicación, la fructificación, las ideas, el reino de Dios, la filosofía del reino de Dios, eso es de Dios y no se lo vamos a dejar a ningún pseudo patrón Estado, porque esa es una mentira que ha fracasado durante todos los miles de años. Las sociedades han querido manifestarse y edificar con este hedonismo, con este centrar al hombre en el primer o en el centro de todo, y han fracasado. No hay ninguna sociedad que haya abordado esa filosofía que se haya podido mantener de pie. Si ustedes se dan cuenta, las que van manifestando fructificación siempre tienen profundos principios bíblicos con los cuales han generado sus constituciones. La Constitución de los Estados Unidos es una constitución completamente basada en la Biblia, en las Escrituras, que entendió que el sistema del autogobierno planteado por Dios, en donde Dios tiene que ser puesto en el primer lugar, como lo estaban sacando, Dios levantó, creo yo, a un hombre exótico como Donald Trump, que por el momento es una cosa rarísima, pero ha replanteado muchas cosas que son de los principios de la palabra del Señor en cómo se hace sociedad. Iglesia amada, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Entonces, nunca dijo el Señor, no se metan en nada. Enajénense, hagan cultos, canten hasta que la gloria de Dios baje. ¿Y para qué nos sirve que baja la gloria de Dios? No sé si baja. Él está aquí con nosotros. Él ya vino, Él ya está con nosotros. El Espíritu de Dios ya mora dentro de la iglesia.
Pero ok, se manifiesta la gloria de Dios, pero no es solo para eso. Es para regalarnos también una manera de pensar, para ordenar nuestros pensamientos. En el caos ideológico que hay, el Espíritu de la sabiduría de Dios nos va a decir cómo vamos a ordenar los pasos siguientes, cómo vamos a ordenar incluso el camino de nuestros propios hijos, porque esa es la voluntad de Dios. Y amados padres, ustedes no pueden abandonar su lugar, no se lo dejen al Estado, no crean que porque van al colegio los están educando, los están escolarizando solamente. La educación es otra cosa. La educación tiene que ver con los valores, los principios que usted tiene que forjarle desde el año 0. En Israel, desde el año 0 al año 8, el discipulado, la educación era familiar. Y después, en el año 8 en adelante, hasta el año 13, sacerdotes y levitas le dan la instrucción a los niños. Desde el año 13 en adelante, hasta los 20 y tantos, hasta que los escoja ya un discipulador personal, un MDA. Pero hasta esa fecha ellos buscan ancianos para que sigan aumentando la sabiduría, la sapiencia de esa gente. Nosotros tenemos a nuestros niños, me asusta, me horroriza. En nuestros propios cultos, los niños todos viendo celular. Amados, van a embrutecer a esa generación y ustedes no van a hacer nada. No puede ser tu celular, no puede ser el que va a tomar el lugar tuyo. Lo que tú le digas a ese niño, lo que tú le instruyas a ese niño, como tú forjes el carácter, las disciplinas, los valores en ese niño son tuyos, papá. A Dios lo que es de Dios, Dios te va a exigir cuentas a ti, no al Estado, ni a la iglesia, ni al pastor. Papá, mamá, es tu responsabilidad. Aleluya. A Dios lo que es de Dios. Y ese es el orden de Dios. Ya, no estoy enojado, como dice Héctor García. Soy gritón nomás. Ya, hermanos, vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Padre, los días que vivimos son exigentes, pero si los miramos bien y los administramos con sabiduría, nos vamos a acercar más que nunca a ti, Señor. Tú eres la verdadera fuente de la vida, de la sabiduría. Tú eres la fuente, Señor, más segura a la cual debemos y podemos acceder a través de tu Hijo. Queremos volver a ese cuestionamiento delante de ti, al arrepentimiento, Señor, al exponernos delante de tu luz para que seas tú el que nos digas cómo estamos nosotros, Señor, delante de ti, no delante de los hombres. ¿Qué es lo que tú piensas de nosotros, Señor? ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros? ¿Cuál es el anhelo que tienes tú de los padres, de los hijos, Señor? ¿Cómo quisieras tú abordar a esta sociedad que te necesita tanto y que nosotros te hemos mal representado tanto, Señor? Nos arrepentimos por eso. No tenemos guerra contra los homosexuales, Señor. Tu amor los ama, nosotros los amamos, Señor. Solo que quisiéramos darle a entender que hay un camino, Señor, que se llama Jesucristo. Que ellos también tienen derecho a acceder al arrepentimiento, Señor, al cambio de vida, al volver al origen, Señor, al originador de todas las cosas que eres tú. En el nombre de Jesús, clamo, Señor amado, para que tú les repartas caricias, Señor, para que tú les repartas convicciones, que hay una salida, que hay salvación, que hay perdón, que hay una manera de rehacer las cosas. No solo ellos, sino el que roba, Señor, los que están mintiendo, los que no logran salir del adulterio, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, por todas las personas que pecamos contra ti, Señor, oro para que aparezca la buena noticia de que Jesucristo es el Señor, que ha dado la vida y ha resucitado, venció el pecado, venció la muerte, venció al mundo, venció este sistema de ideas. En el nombre de Jesús, oro para que esta convicción sea traspasada a través de tu Espíritu para ellos, Señor, y para que nosotros también nos sintamos llamados a volver al origen, Señor, porque en más de alguna medida siempre estamos tendientes a deslizarnos. Que la sangre de tu pacto nos limpie y que el poder de tu Espíritu, Señor amado, haga resplandecer tus misericordias sobre esta nación. Te presentamos al Parlamento chileno
en el nombre de Jesús. Y oramos para que sea influyente la presencia de tu Espíritu en ellos, Señor. Que se callen las voces, Señor, de los espíritus que han estado vía ocultismo, cegándoles el entendimiento, regalándoles, Señor, ideas que son contrarias a ti. Y los que derechamente son anti Dios, Señor, oramos para que tu bendición caiga con mucha astucia sobre ellos en el nombre de Jesús. Que tu bendición, Señor, que tu bendición sea sobre ellos. Amén. Amén. Aleluya. Bendiciones.